Recuerden revisar y repasar constantemente los temas más preguntados. Ustedes que están en un ciclo, que están empezando, lo que tienen que hacer es repasar constantemente los temas más preguntados. Y los menos preguntados se repasan a puertas del examen, para que apliques la memoria a largo plazo. Pero tú en obstetricia tienes que ser un trome, en hemorragia, todas las hemorragias que hemos visto, preeclampsia, parto y fisiología. Eso es lo que debes saber al derecho y al revés. Y deja lo demás cuando estés cerca al examen, ¿correcto? De esa manera vas a asegurar el examen, ¿correcto? Están a tiempo para que se organicen bien. Por ejemplo, urología, ¿ya? Urología ya es un tema secundario. En salud viene muy pocas preguntas, ¿correcto? Pero vamos a revisar los aspectos más importantes, ¿ya? Por ejemplo, en básicas, ¿no? Recordar que los riñones son órganos retroperitoneales, ¿ya? Retroperitoneales. La posición del riñón es oblicua y está entre T12 y L3, ¿ya? Entre la vértebra T12 y L3, ¿no? Ahí está más o menos la proyección del riñón. Muy bien, el riñón luego drena la orina por estas vías urinarias que vienen a ser los cálices, ¿no? Primero cálices menores, que son en grupo de 9 a 12, ¿ya? Luego los cálices se juntan en los cálices mayores, que son 3, y todo se junta en la pelvis renal, ¿no? Luego la pelvis renal se une con el uréter, ¿ya? El uréter tiene 3 zonas de estenosis normales. ¿Cuáles son los puntos estrechos? Miren, la unión piel ureteral, cuando cruza con los vasos ilíacos y cuando se une con la vejiga, la unión urétero-vesical. Son las 3 zonas estrechas del uréter. ¿Cuánto es el diámetro del uréter? 5 milímetros. Por eso los cálculos menores de 5 milímetros salen solitos, porque el uréter tiene un diámetro de 5 milímetros. ¿Dónde drena el uréter? En la vejiga. ¿Cómo se llama el epitelio de la vejiga? Transicional. Por eso, ¿cómo se llama el cáncer más frecuente de vejiga? De células transicionales. La capacidad de la vejiga llega a 450 mililitros, pero la micción se activa a partir de ¿qué volumen? 150 mililitros. ¿Quién activa el reflejo de la micción? El parasimpático, porque la acetilcolina, con sus receptores muscarínicos, contrae al detrusor. La acetilcolina, con sus receptores muscarínicos, contrae el detrusor. A partir de los 150 se activa el reflejo de la micción y la capacidad total puede llegar a 150 mililitros. Con respecto a los vasos, ¿ya? Si te preguntan la arteria renal, la vena renal, ¿no es cierto? La vena drena en la vena cava inferior, la arteria renal sale de la aorta. ¿A qué nivel? A nivel de L1. Ahí está el pedículo renal, ¿ya? Vena, arteria y pelvis, ¿no? A nivel de L1. Y quiero que te fijes acá en un detalle. Miren el drenaje, en el caso del varón, ¿no? La vena espermática. Miren la vena espermática del lado izquierdo, ¿no? Del lado izquierdo, ¿dónde drena la vena espermática? En la vena renal. En cambio, la vena espermática del lado derecho, ¿dónde drena? En el lado de derecho, en la vena cava, ¿no? La del lado derecho drena en la vena cava y la del lado izquierdo drena en la vena renal. ¿Dónde encontrarás más resistencia? ¿Derecho o izquierdo? ¿Quién tiene más recorrido y drena en 90 grados? La izquierda. Acá hay más resistencia, ¿correcto? De la vena espermática. Por eso el 90% de los varicoceles, ¿dónde se presenta? En el lado izquierdo, porque ahí hay mayor resistencia por el drenaje venoso. En 90 grados y más recorrido de la vena espermática izquierda.
Muy bien. Luego tenemos por acá la uretra. La uretra masculina puede medir de 20 a 22 centímetros, ¿no es cierto? Acá tienen la uretra prostática, donde está esta estructura llamada verumontanum. Te preguntan, ¿dónde está verumontanum? En la uretra prostática, ¿no? Luego está la uretra urogenital, cuando pasa por el diafragma urogenital, también llamada uretra membranosa, y luego la uretra peniana, ¿no? La uretra peniana, ¿correcto? Muy bien, en el caso del varón es de 20 a 22 centímetros. Muy bien. Veamos la patología escrotal, la que te había comentado, la del adolescente, el joven. Te dice, joven con aumento del volumen escrotal en el polo superior. Cuando puja o cuando se para, aumenta de volumen. Ahí descarten varicocele. Cuando puja o cuando se para en bipedestación, aumenta de volumen. Y cuando se palpa, es de consistencia blanda, como una bolsa de gusanos, le llaman, saco de gusanos. Ese es el varicocele, ¿no? El varicocele, recuerden, es la dilatación del plexo venoso pampiniforme. Dilatación del plexo venoso pampiniforme. ¿Que depende de quién? De la vena espermática. De la vena espermática. Hemos dicho, el 90% ¿dónde es? En el lado izquierdo, por un factor anatómico, ¿no? Por un factor anatómico. Pero ¿qué pasa si encuentras un varicocele en el lado derecho? ¿Qué debes descartar? Si encuentras un varicocele en el lado derecho. Un tumor retroperitoneal. Ojo con ese dato, ¿ah? Lo más frecuente es el lado izquierdo. Pero si encuentras un varicocele en el lado derecho, descartar tumor retroperitoneal, ¿no? En este caso, cáncer de riñón, ¿ya? Cáncer de riñón. El lactante que tiene aumento de volumen escrotal, un recién nacido, el volumen escrotal está aumentado, la causa más frecuente, hidrocele. Hidrocele, acúmulo de líquido en la túnica vaginalis de la bolsa escrotal. Túnica vaginalis. ¿Cuál es el datito de hidrocele? La transiluminación, te van a decir positiva. Aumento de volumen escrotal con transiluminación positiva, líquido, hidrocele, hidrocele congénito. Si te dicen que es negativo en el recién nacido, aumento de volumen escrotal con transiluminación negativa, hernia inguinal. ¿Qué hernia llega al escroto? ¿La directa o la indirecta? La indirecta, que es congénita. Entonces, si te dicen recién nacido con aumento de volumen escrotal, transiluminación positiva, hidrocele. Negativa, hernia inguinal indirecta. Hernia inguinal indirecta. Y lo más grave es esto, ¿no? El cáncer de testículo. Este es joven con antecedente de criptorquidia o Klinefelter y con aumento de volumen escrotal. Cáncer de testículo. ¿Y cómo evaluamos un cáncer de testículo? Con ecografía y marcadores tumorales. Ecografía y marcadores tumorales. ¿Se acuerdan qué marcador tumoral es para cáncer de testículo? PSA no, PSA es para próstata. ¿Cuál? Alfa-fetoproteína, igual que para hepatocarcinoma. Alfa-fetoproteína es para cáncer de testículo. Y beta-HCG, beta-HCG y alfa-feto. Ya está, muy bien. Esos de ahí que hemos visto son cuadros que se pueden presentar de manera crónica, de manera muchas veces con poco dolor, ¿no? No hay mucho dolor. Cuando se presenta un varicocele, un hidrocele, una hernia, el paciente no tiene intenso dolor. En cambio, estas patologías sí. Estas que vamos a ver acá son el cuadro escrotal agudo. Acá te tienen que decir dolor severo, ¿no? O dolor moderado. O sea, acá es más intenso el dolor. Y lo primero que debes descartar, ¿cuál es? Joven con intenso dolor en el testículo. Torsión testicular. Se ha torsionado el pedículo espermático. Es un cuadro agudo, con intenso dolor, y no hay reflejo cremastérico.
o el signo de Fren, te dicen negativo. Acá todo es negativo. Reflejo, negativo. Signo de Fren, negativo. ¿Qué es el signo de Fren? Elevamos la bolsa escrotal, elevamos el testículo y continúa el dolor. En cambio, si elevas el testículo y calma el dolor, si calma el dolor, eso es signo de Fren positivo. ¿Y eso qué es? Infección, orquiepididimitis. Miren la diferencia entre torsión y la orquiepididimitis. Son totalmente contrarios, ¿no es cierto? Reflejo cremastérico negativo, signo de Fren negativo, torsión. Reflejo cremastérico positivo, signo de Fren positivo, orquiepididimitis. Son los dos cuadros que debes diferenciar, ¿correcto? Ya está. Obviamente, torsión siempre edades más tempranas, 12 años, 14 años, 16 años. Orquiepididimitis ya en gente mayor, porque esto es una ITS, o sea, te van a decir varón sexualmente activo. Varón sexualmente activo, porque ¿cuál es la causa de epididimitis? Clamidia y gonococo. Clamidia y gonococo. Entonces, ¿qué antibiótico le damos para clamidia? Doxiciclina. Y para gonococo, ceftriaxona. Entonces damos ceftria y doxiciclina. ¿Y la torsión? ¿Cuál es el tratamiento de la torsión? ¿Manual? ¿Distorsionamos manual? Se opera. Toda torsión testicular se opera. Entra a sala de operaciones. En las primeras 6 horas, si tú demoras en operar una torsión más de 6 horas, el testículo se necrosa y se pierde el testículo. Entonces, obviamente, la cirugía tiene que ser de emergencia en las primeras 6 horas de iniciado los síntomas de la torsión, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llama la cirugía? Orquidopexia. Recuerden, pexia es fijación. Testículo. Orquidopexia, hay que fijar al testículo, porque está muy móvil y por eso se ha torsionado. Bilateral. Se operan los dos testículos. Así se torsione uno, se operan los dos. Ahora, si te preguntan, en muchos casos, la infección con la torsión se pueden como que confundir. No estoy claro en la clínica. ¿Cuál sería la prueba auxiliar para diferenciar? El ecodoppler, la ecografía Doppler. En la torsión no hay flujo y en la infección está aumentado el flujo, ¿correcto? Esa es la prueba que nos diferencia. Ecografía Doppler. La infección es manejo con antibióticos y la torsión es cirugía, orquidopexia bilateral. Esta ya es grave, ¿no? La gangrena de Fournier. ¿Qué es la gangrena de Fournier? Es una fasciitis necrotizante de la región perineal. Acá te van a decir edema, piel tensa, ampollas, flictenas hemorrágicas, ¿no? Y se choca el paciente. Hipotensión. ¿Qué debemos hacer en una gangrena de Fournier? ¿Cuál es el manejo más importante? Debridamiento quirúrgico. Debridamiento quirúrgico, ¿ya? Ese es el tratamiento de elección. Muy bien. Torsión del apéndice testicular, te van a decir signo del punto azul, ¿ya? Signo del punto azul, torsión del apéndice. Este sí es manejo médico, solo analgésicos, ¿ya? Pero no te confundas, ¿ah? El que quiero que te recuerdes es esto, torsión testicular, ese sí hay que operar. La torsión testicular se opera. Muy bien. Cuando te den un caso clínico de joven que ingresa a la emergencia con fiebre, con un aspecto tóxico y no puede orinar, le duele mucho al orinar, diagnóstico, ¿no? Fiebre con aspecto tóxico y no puede orinar, prostatitis, prostatitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de prostatitis en el varón? Como hito en la mujer, Escherichia coli. ¿Ya? Escherichia coli. ¿Qué vamos a pedir? Muestra de orina, porque las prostatitis pueden complicarse con infección urinaria, y estudio de secreción prostática, ¿no? Y son lo mismo. Cuando decimos que el estudio de secreción prostática ha salido alterado, más de 10 leucocitos por campo, igual que el examen de orina. Más de 10 leucocitos ya está inflamado.
y cultivo positivo, pues, ¿no? Entonces la causa más frecuente, enterobacterias, Escherichia coli, tanto en la aguda como en la crónica. Si te dicen prostatitis bacteriana, aguda o crónica, la causa más frecuente es E. coli. ¿Con qué antibiótico cubrimos las prostatitis bacterianas? Quinolonas son de elección. Quinolonas. Ciprofloxacino, levofloxacino. Si no hay quinolonas, busca sulfas. ¿Ya? Son los dos antibióticos que cubren en prostatitis bacteriana. Cuando te hablan de esta triada, orina ácida con leucocitos, ¿no? Piúrica, leucocitos más de 10 por campo, y cultivo negativo, triada de Colombino. Infección por tuberculosis, tuberculosis urogenital, ¿no? Tuberculosis urinaria, porque es una cistitis, una infección urinaria por tuberculosis, ¿ya? Miren, acá está para que se recuerden las formas extrapulmonares de tuberculosis, ¿no? Y tienen la linfática, ¿no? La pleural, ahí está la geniturinaria, ¿no? Entonces, cuando te hablan de TB urinaria, acuérdate de la triada de Colombino. Y a nivel genital, ¿qué es lo que más afecta a la tuberculosis en el varón a nivel genital? El epidídimo. ¿La cabeza o la cola? La cola del epidídimo le gusta tuberculosis, ¿ya? La cola del epidídimo. En el varón. ¿Y en la mujer? A nivel genital, trompas. En la mujer, trompas de falopio. Y en el varón, la cola del epidídimo. Muy bien. Cuando te cuenten la historia de una mujer en la cual se le escapa la orina de forma involuntaria, incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. ¿Ya? Dos tipos de incontinencia. ¿Qué es la que debes diferenciar? Miren. Esfuerzo y urgencia. Esfuerzo generalmente a edades menores de 65 años. Urgencia, mayores de 65 años. ¿Estamos? Esfuerzo y urgencia. Y quiero que te acuerdes por qué se produce cada una. Porque es diferente la fisiopatología. Y si te acuerdas eso, te vas a acordar del tratamiento. La de esfuerzo se produce por debilidad del piso pélvico. El piso pélvico está débil. Y la otra causa, aumento de presión abdominal. Pregunta, ¿en quién estará débil el piso pélvico? ¿En la nulípara o la multípara? Ese es el principal factor de riesgo, multiparidad. En la mujer, ¿en edad fértil o menopausia? ¿En dónde estará débil el piso pélvico? Menopausia, otro factor de riesgo. ¿En la leptosómica o en la obesa? Obesa, pero ahí estará débil el piso pélvico. No, ahí el factor de la incontinencia de esfuerzo es aumento de la presión abdominal. En la mujer obesa es aumento de la presión abdominal, igual que la mujer con EPOC. Si te dicen la paciente con EPOC, ¿qué incontinencia tiene? Esfuerzo, porque la tos crónica genera aumento de presión abdominal, ¿verdad? Esos son sus problemas asociados. Entonces acuérdate, debilidad de piso pélvico y aumento de presión abdominal. En cambio, la de urgencia se produce por una vejiga hiperactiva. ¿Qué quiere decir eso? La vejiga se contrae mucho, se contrae a cada rato. Eso es causa de incontinencia de urgencia. Contracciones involuntarias del detrusor. Contracciones involuntarias del detrusor. Eso genera la incontinencia de urgencia. ¿Correcto? Ya está. Entonces, si te cuentan la historia, mujer que al toser, al reírse, al subir las escaleras, al levantar peso, al pujar, se le escapa la orina. ¿Qué incontinencia es? Esfuerzo. Tos, ríe, puja, levanta peso, sube las escaleras. Eso es incontinencia de esfuerzo. Sencillo. Por el otro lado, si te dicen deseo imperioso o deseo irresistible de ir al baño,
La mujer tiene un deseo irresistible de ir al baño y le gana, pues, ¿no? No llega al baño y se le escapa la orina. ¿Qué incontinencia es? Urgencia. Cuando te hablen de deseo de orinar intenso, eso es urgencia. En cambio en el otro es esfuerzo. Esa es básicamente la clínica. Si te dicen Valsalva positivo, ¿qué es? ¿Esfuerzo o urgencia? Esfuerzo. Valsalva negativo, urgencia. ¿Ya? Listo. Tratamiento. ¿Cuál será el tratamiento de primera línea para la incontinencia de esfuerzo? El tratamiento de primera línea es esto. Ejercicios para el piso pélvico. ¿Alguien conoce cómo se llaman esos ejercicios? De Kegel. Muy bien. Entonces, ¿a quién recomendamos los ejercicios de Kegel para la incontinencia de esfuerzo? Porque ¿qué hace? Refuerza el piso pélvico. ¿Y qué músculo del piso pélvico? Pregunta de examen, sobre todo la rama pubo-coxígea. Esa es la que más refuerza, la rama pubo-coxígea. Ya está. En cambio, a la de urgencia, ¿qué le vas a dar? ¿Por qué se producía la urgencia? Por mucha contracción del detrusor. Pregunta, te lo dije al inicio. ¿Quién contraía el detrusor? ¿El parasimpático o el simpático? Parasimpático. ¿La acetilcolina? Entonces, ¿qué le vamos a dar? Anticolinérgicos. Antimuscarínicos le vamos a dar a la de urgencia. Oxibutinina. Oxibutinina. Es el anticolinérgico que utilizamos en la incontinencia de urgencia. Entonces, la de esfuerzo, sus ejercicios de Kegel, por 3 a 6 meses. No responde, cirugía, colocación de mallas para reforzar el ángulo uretrovesical. Si no responde a Kegel, operamos. Y en el caso de la incontinencia de urgencia que no responda a fármacos, toxina botulínica. Toxina botulínica. Porque ¿qué hace la toxina botulínica? Evita la liberación de ¿qué? Salud. De acetilcolina. ¿Ya? De acetilcolina. Ya está. Eso entonces tienen que diferenciar. La patología del joven en urología viene a ser la nefrolitiasis, ¿no? Miren el pico de incidencia. 30 años. Cuando ustedes llegan a los 30 años, se van a dar cuenta, si se comparan de jóvenes, son más inactivos, hay más sedentarismo. A partir de los 30 años ya baja la actividad. Por eso, a partir de esa edad, aumenta el pico de incidencia de la nefrolitiasis. Más en hombres que mujeres, y este es el cálculo más frecuente, el de oxalato de calcio. ¿Por qué se forma un cálculo? Por saturación, porque hay inhibición de la cristalización, eso es por disminución del citrato. El citrato en la orina evita la formación de cálculos. Entonces, si baja el citrato en orina, empiezan a formarse cálculos. Alteración del pH y menos volumen urinario. ¿Y eso de qué depende? De la hidratación, ¿no? Un joven debe ingerir 2 litros a 2 litros y medio de agua al día. 2 litros a 2 litros y medio de agua, ¿no? Entonces, miren, el cálculo más frecuente de lejos es el de calcio. Este de acá, oxalato de calcio. Cuya causa más frecuente es esta. La hipercalciuria. O sea, elimina mucho calcio en la orina. Como elimina mucho calcio en la orina, se forman cálculos de oxalato de calcio. ¿Se acuerdan qué diurético damos cuando hay mucho calcio en la orina para reabsorber el calcio? ¿Quién reabsorbe calcio? Tiazidas. Por eso le damos en el hipertenso con osteoporosis, ¿no? Porque las tiazidas reabsorben calcio. De esa manera disminuyen el calcio en la orina. Este es el cálculo infeccioso. El cálculo de struvita, fosfato, amonio, magnesio. ¿Por qué infeccioso? Porque está asociado a esta bacteria que tiene la ureasa positiva. Proteus. Cuando te hablen ITU con cálculo, Proteus, cálculo de struvita. Son los más grandes, chicos. Por eso se les llama
en asta de venado, ¿no? Porque adoptan la forma de la pelvis, de los cálices, o coraleliformes, ¿ya? Asta de venado o coraleliformes. Son los cálculos infecciosos. Ácido úrico, ¿en quién piensas? Gota. Paciente con gota, ¿qué forma? Cálculo de ácido úrico. ¿Qué fármaco damos para disminuir la síntesis de ácido úrico? Alopurinol. Alopurinol. Y cistina es el más raro, pero es el más duro. Es el de mayor consistencia. Si te hablan, ¿cuál es el cálculo de mayor dureza? El de cistina. Es el que tiene mayor consistencia. Ojo, la nefrolitiasis es la causa más frecuente de uropatía obstructiva en el joven. Su expresión clínica se llama cólico nefrítico, que es el dolor lumbar o dolor en flanco que se irradia la zona inguinal. Si te dicen joven con dolor lumbar o dolor en flanco que se irradia la zona inguinal, cólico nefrítico. Más hematuria, ¿correcto? Esa es la clínica del cólico. No hay posición antálgica, es un dolor grave, ¿eh? El que ha visto un cólico nefrítico se va a dar cuenta que es un joven que está echándose, se sienta, se para, no encuentra una posición antálgica, es un dolor severo. ¿Cuál es el primer estudio frente a un cólico nefrítico? Ecografía renal, es el primer estudio. No para ver el cálculo. ¿Para qué le pido ecografía renal? Para ver si hay datos de hidronefrosis, o sea, para ver si el cálculo ha dañado el riñón. Para eso pido ecografía, no para ver el cálculo. Porque si la pregunta de examen te dice, ¿cuál es la prueba de elección para ver dónde está ubicado el calcio? O sea, tú quieres ver el cálculo, ¿dónde está? ¿Qué consistencia tiene? ¿Cuál es la prueba de elección? Tomografía. O sea, Urotem. Muy bien. Urotem sin contraste, ojo. Tomografía sin contraste es la prueba de elección para ver dónde está ubicado el cálculo, ¿ya? El manejo del cólico nefrítico es sintomático. AINES es el manejo. AINES, ¿correcto? Si ya no calma con los AINES, ¿qué hacemos? Derivación urinaria, ¿ya? Entonces el manejo farmacológico es AINES para calmarle el dolor. Si no responde a los AINES, hay que hacer derivación urinaria. Trauma urológico, 3 tienen que recordar, ¿ya? Renal, vejiga y uretra. Ya está. Renal, te dicen, paciente se cae, un paciente politraumatizado, pero ¿cuándo vas a sospechar que es trauma renal? Cuando te dicen más hematuria. Se ha caído del segundo piso, se ha caído de la moto, etcétera, pero tiene hematuria. Entonces, si un paciente tiene un traumatismo y tiene hematuria, sobre todo si se golpea la zona lumbar, pues, ¿no? Que es la posición de la fosa renal, entonces descartar trauma renal. ¿Cuál es la prueba de elección para trauma renal? TAC. Pero acá sí es con contraste, ¿correcto? En cálculo es sin contraste. En trauma renal es con contraste. Y ahí están los 5 grados del ATLS, si te quieres acordar, ¿ya? El grado 1 es hematoma subcapsular, grado 1. Grado 2, laceración menos de 1 centímetro. 3, más de 1 centímetro. 4, miren cómo la orina se sale. Extravasación de orina, ese es 4. Extravasación de orina. Y 5, estallido renal o abulsión del pedículo renal. Estallido renal o abulsión del pedículo, ya eso es grado 5, ¿correcto? Grado 5. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esa es. Y básicamente, si está estable el paciente, manejo expectante. ¿Cuándo se opera? Cuando esté inestable. Hipotenso, en shock, ¿no es cierto? O el grado 5. El grado 5 se opera cuando ya ha habido estallido renal o abulsión del pedículo renal. Ahí operamos. Ya está. ¿Cuándo vas a sospechar trauma de vejiga? Fractura de pelvis más hematuria.
Fractura de pelvis más hematuria, trauma de vejiga. ¿Cuál es el trauma de vejiga más frecuente? Este de acá. Extraperitoneal es el más frecuente. ¿Pero cuál es el más grave? El intraperitoneal. El intraperitoneal es el más grave. El más frecuente es el extraperitoneal. ¿Correcto? Ya está. ¿Y cuál es la prueba diagnóstica? Si te dicen, sospecho trauma de vejiga, ¿qué le pido para el diagnóstico? Cistografía retrógrada, porque el contraste se emplea por la uretra. Cistografía retrógrada. Esa es la prueba diagnóstica. ¿Correcto? Muy bien. Y el tratamiento. Si te dicen que hay un trauma de vejiga extraperitoneal, el tratamiento es colocarle sonda Foley. Ojo, ¿a quién colocamos sonda Foley? Al trauma de vejiga extraperitoneal. ¿Ya? Le colocamos sonda Foley. Es su tratamiento. En cambio, ¿quién se opera? El intraperitoneal. El intraperitoneal operamos. ¿Ya? Entonces, fácil, ¿ah? Extraperitoneal, su sonda. Y el intraperitoneal se opera. Ese es el tratamiento, ¿correcto? Muy bien. Vamos al de uretra. En el de uretra te van a decir caída en horcajadas. ¿Qué es la caída en horcajadas? Cuando se cae con la pierna abierta, ¿correcto? Caída en horcajadas. Y te dicen el signo cardinal. Sangre en el meato uretral. ¿Cómo se llama esa sangre en el meato uretral? Uretrorragia. La hematuria es orina con sangre. Uretrorragia es sangre en el meato uretral. O te dicen este dato, miren. Hematoma en alas de mariposa. Hematoma en alas de mariposa en la región perineal. Todo eso te debe hacer sospechar de trauma de uretra. Caída en horcajadas, hematoma en alas de mariposa, sangre en el meato uretral. ¿Cuál es la prueba diagnóstica? Uretrografía retrógrada, igual que vejiga. En vejiga es cistografía, en uretra es uretrografía, pero retrógrada. ¿Y cuál es el tratamiento de elección cuando hay sospecha de trauma de uretra, chicos? ¿Alguien ha visto un trauma de uretra? ¿Qué le colocaba el urólogo? Talla vesical. Talla vesical es el tratamiento de elección. Y por el contrario, no colocar contraindicado en sospecha de trauma de uretra, sonda Foley. No colocar sonda Foley cuando sospeches trauma de uretra, porque vas a provocar más lesión. Tienes que hacer talla vesical. ¿En quién sí colocabas sonda Foley? En trauma de vejiga. ¿Extra o intra? Extraperitoneal. Eso tienen que acordarse. Es básico. ¿Correcto? Estamos viendo diagnóstico, tratamiento. Eso es en trauma de uretra. Es algo esencial. ¿Da?